Hola, bienvenidos al podcast número 13 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast mediante el que nos proponemos reflexionar en torno a aquellos temas que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y que afectan a la sociedad en su conjunto. Para ello, dialogamos con otras organizaciones, con corporaciones, con diferentes colectivos y con personas de diversa condición. Porque existen distintas voces que, al igual que ocurre con la Asociación Cincuentopía, hoy en día propugnan un cambio en la sociedad. Una transformación social que no vendrá sola y que pretendemos alcanzar entre todos, aportando diferentes ideas y reflexiones, cada uno desde su conocimiento y experiencia. Queremos así contribuir a crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos, independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. En definitiva, aspiramos a proporcionar un conjunto de claves para aprender a envejecer mejor. Porque, como nos gusta decir siempre en Cincuentopía, la vida comienza a los 50. Y porque cada vez somos más y tenemos mucho que decir y que aportar. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía. Cada semana, en De Sentido Común, abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que están sucediendo en la sociedad y que nos afectan a todos en general y de manera particular a quienes ya hemos cumplido los 50 años. En esta ocasión tenemos con nosotros a Antonio Aguilera Nieves, secretario de la Fundación Savia. La Fundación Savia surge con el propósito de comprometerse en la defensa de valores dentro del entorno rural, promoviendo y cooperando su desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural, así como mejorando la calidad de vida de las personas que desarrollan su actividad en él y propiciando el progreso y la defensa del sector ecológico. En la charla que mantenemos, Antonio Aguilera alude a cuestiones como la revalorización del mundo rural, la manera de atraer a los jóvenes hacia ese entorno y la responsabilidad de los mayores de 50 años a la hora de preservar dicho ámbito de cara a las futuras generaciones. El criterio básico de funcionamiento, por así decirlo, insistimos mucho en no quedarnos en una queja, no quedarnos en el problema, sino intentar aportar soluciones y propuestas. Entonces nosotros, por ADN, manera de ser, intentamos eso, poner de manifiesto y trasladarlo a aquellos que pensamos que tienen las competencias y que pueden hacer algo, y a la vez acompañarlos de una línea, ¿no?, de acción, una línea de trabajo. Lógicamente no tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad, eso también, ¿no?, insistimos mucho, ¿no?, con la idea de que esto no lo tiene que solucionar otro, o algo que se ha instalado mucho en nuestra sociedad con la idea de papá Estado, ¿no?, o mamá Estado que tiene que resolverlo todo, ¿no? Y eso lleva a un individualismo que nos olvidamos de que simplemente, bueno, pues lo que habéis vivido, ¿no?, estos días en Madrid, que la ciudad es nuestra casa colectiva y que tenemos que cuidarla todos y que todos tenemos que sumar porque, por otro lado, los problemas también nos vienen a todos, ¿no? Ahí nosotros sí que intentamos que tampoco se criminaliza a nadie, que no traslademos y que no, como decimos en mi pueblo, echemos el culo fuera, y que sea otro el que lo tenga que arreglar. Y nosotros ahí pues, intentamos también, lógicamente, aplicarnos un poquito esa filosofía y intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano, que trabajo y cosas por hacer hay muchas. Hablábamos al principio de la conversación del impacto de la pandemia y sin duda la pandemia
ha impactado de alguna manera en un desplazamiento de la población. ¿La vuelta a lo rural es lo mismo que la vuelta al campo? Bueno, tiene hoy, desde luego, gracias, y por suerte a toda la tecnología, ¿no? A todas las ventajas tecnológicas de ciencia, ¿no? Y de ciencia aplicada a nuestro día a día que tenemos, es muy distinto, ¿no? Y se ha visto, pues, en la pandemia cómo, pues, la ciudad se nos puede convertir en un espacio mucho menos agradable de lo que pensábamos, ¿no? Y nos hemos dado cuenta cómo necesitamos otras maneras de relacionarnos, de expandirnos, la propia salud física y también la salud mental, ¿no? Ese ejercicio después del confinamiento de buscar los espacios abiertos, de buscar zonas verdes, ha evidenciado cómo por naturaleza nosotros mismos sí que necesitamos, ¿no? ese tipo de cuestiones, y hoy mismo pues se ve cómo apenas nos dan un poquito de margen. Ya pasaba, seguía y pasaba antes de la pandemia todos los fines de semana en las ciudades. Apenas salíamos del trabajo el viernes por la tarde y el sábado, pues nos íbamos al pueblo como casi terapia, ¿no? A veces, ¿no? Y bueno, pues en estos meses tan duros pues se ha agudizado. Y yo creo que eso también ha hecho que mucha gente reflexione sobre qué vida tiene, qué calidad de vida tiene en el día a día, y desde luego se está acrecentando el número de personas que están eligiendo vivir en espacios rurales, en pueblos pequeños, por esa calidad de vida, ¿no? Y irse a esos pueblos pequeños se está evidenciando como no significa un paso atrás, al contrario. Ya el teletrabajo lo tenemos ¿no? absolutamente ya casi asumido, y otro montón de cuestiones hacen que muchas profesiones, muchos profesionales muy especializados puedan desarrollar su labor en cualquier punto, ¿no? Pero eso es distinto de la vuelta al campo, ¿no? De la vuelta, digamos, a un cambio de vida más apegado a la tierra. Yo sí distinguiría eso, ¿no? Del lugar en el que habitas y el espacio vital de forma ampliada que tiene, y lo que es la ocupación de tu vida, ¿no? Es verdad que la agricultura, la ganadería, los oficios tradicionales pues han disminuido muchísimo, ¿no? La gente que se dedica a ello. Hace apenas 50 años, hace nada, casi el 50% de la población estaba de una manera u otra vinculada al sector primario. Hoy apenas llegamos en España al 3%. Y tenemos la suerte de que las maquinarias, la tecnología, ¿no? La ciencia, pues nos da, ¿no? esa posibilidad. Con menos carga de trabajo humana somos capaces de hacer muchas cosas. Pero sí es verdad que muchas personas también están volviendo a esas actividades del sector primario. Yo creo que también con una cuestión de esa vuelta, ¿no? a la gobernanza, junto con la pandemia, yo creo que ya se veía desde hace unos años. De alguna manera la globalización ha tocado techo, no podemos hacer que nuestros alimentos viajen más que nosotros mismos en toda nuestra vida, ¿no? Y no podemos depender de alimentos que se producen en la otra parte del mundo. Estamos volviendo hacia un proceso de mejora de nuestra gobernanza, y es hacia la alimentación, la producción del consumo cercano, del consumo ecológico, del consumo local, porque entre otras cosas más sano. Y hay muchas personas que además de comer sano, digamos, se integran en su actividad hacia atrás y ven cómo en la agricultura, la hortelanía o cualquier otra actividad agraria, la ganadería extensiva, los oficios tradicionales, pues sí, cada vez hay más y muchas personas muy interesadas en volver, ¿no? a ese modelo de vida, porque ya casi nos estamos curando de aquel mal histórico que han sufrido algunas generaciones nuestras, que eran cuando nuestros padres nos decían que estudiásemos, que fuéramos a la universidad, porque aquello de quedarse en el pueblo y trabajar en el campo era para la gente que valía menos, ¿no? Ya se ha comprobado que no es para nada así, ¿no? Y
y que es igualmente de necesario, de gratificante y de digno. Eso es uno de los de vuestros objetivos fundamentales. La manera de atraer a los jóvenes revalorizando el trabajo del campo. También de alguna manera lo ecológico prende muchísimo más en las nuevas generaciones que en nosotros. Ellos son los abanderados de la ecología en estos momentos. Vosotros le dedicáis mucha atención a ese punto. ¿Creéis que Sí. la ecología va a ser un banderín al que se van a enganchar, al que se enganchan los jóvenes con fuerza para poder volver al entorno rural? Sí, bueno, el relevo generacional es hoy uno de los grandes retos colectivos y estructurales de nuestro territorio. El proceso sigue. A grandes números, el proceso de urbanización de nuestro territorio sigue. Las ciudades siguen creciendo y al revés, los pueblos pequeños se siguen vaciando. Es un hecho y, lógicamente, eso también lleva a ese envejecimiento de la población rural, con lo cual nuevas generaciones que aporten su capacidad de innovación, su capacidad de trabajo, nuevas formas de entenderlo en el espacio rural es absolutamente imprescindible. Para nosotros lo vemos como una cuestión esencial. Y ahí lo que nos damos cuenta es cómo, bueno, pues el neón, para bien y para mal, el neón de las ciudades sigue atrayendo. Y también es cierto que hay muchas personas que a la hora de fundar, por así decirlo, en el proceso de crear una familia, de tener niños, sí que ven en las ciudades la cercanía de los servicios públicos, los colegios, los hospitales, toda esa serie, ¿no?, de comodidades, entre comillas, que muchas veces faltan en el pueblo. Por eso también insistimos mucho en la necesidad de equiparar los servicios públicos y que cada uno pueda vivir y trabajar en las mismas condiciones. Nosotros pensamos ahí que desde la administración pública se debe de garantizar que cada uno pueda tener ese acceso, ¿no? Ese acceso a la sanidad, a la educación, bueno, pues a esa calidad de vida en cuanto a electricidad, conectividad. Ahora se habla mucho de esa cobertura, ¿no?, en los espacios rurales, que sigue siendo una realidad que no es cierta. Por ahí tenemos que trabajar en el espacio, digamos, desde los servicios públicos, ¿no? Pensamos, y en esto le insistimos mucho a las comunidades autónomas y al gobierno del Estado. Y paralelamente, sí es cierto que, como bien decías, sí hay una mayor sensibilidad de los jóvenes hacia ese entorno rural. Yo creo que es una cuestión de edad. Ellos ven cómo el cambio climático es una realidad. Ellos están viendo cómo a lo mejor van a tener que vivir dentro de 20, 30, 40 años con unas condiciones que puedan ser incluso peores de las que vamos teniendo ahora, ¿no? Entonces ellos, lógicamente, están preocupados por ese futuro y se plantean cómo actuar a nivel colectivo, y es donde se ve el movimiento universitario global de Friday for Future, que sigue creciendo y sigue consolidándose. Yo creo que es una prueba de que los jóvenes no es que estén desentendidos de este tema, simplemente tienen otras maneras, ¿no?, de expresarse y comunicarse, y sí que se ve cómo cada vez más tenemos a jóvenes que van a la universidad, se forman, pero después tienen muy claro que quieren volver a vivir y trabajar en su pueblo. Yo creo que ese cambio de mentalidad en la generación que ahora mismo tiene 25 o 30 años es cada vez más clara. Antes, hace 20, 30 años, los jóvenes tenían en su horizonte de vida muy claro que era complicado volver al pueblo. Ahora sí hay esa demanda y ahora sí hay esa voluntad. La tecnología se lo permite y cada vez son más esos jóvenes que sí, que van a las ciudades, viajan con la
con el ciclo Erasmus, que yo creo que también es muy beneficioso porque eso amplía la mente, el viajar en ciertas edades, ¿no? Te da una riqueza personal importante, y a partir de ahí llega un momento en el que cuando quieres estabilizar tu vida, pues los jóvenes vuelven a su pueblo, quieren volver a su pueblo. Nosotros lo estamos viendo en distintas zonas de España, se están creando asociaciones de jóvenes, cooperativos, que emprenden. La capacidad de innovación a nivel empresarial ahora mismo en el mundo rural es tremenda, están saliendo trabajos muy, muy interesantes, muy potentes, y a la vez pues están accediendo a todos esos fondos europeos que sí que van a permitir mirar con esperanza. Nosotros ahí estamos ilusionados, pensamos que estamos en el camino. Nos gustaría, lógicamente, que fuera más acelerado, más potente, ¿no? Porque insisto, ¿no? Los números globales dicen que las ciudades son las que siguen creciendo, pero yo creo que es una cuestión de tiempo y casi a veces, si apuramos, de sentido común. Son los jóvenes de 30 años, de 35 años, los que hoy me dicen que son conscientes y tienen muy claro que tienen muy buena calidad de vida en su pueblo y tienen proyección profesional, que eso era lo que yo creo que hace apenas 15, 20 años faltaba, y que ya hoy sí que se está consiguiendo. Se puede ser un profesional de prestigio en muchas ocupaciones y vivir en un pueblito muy pequeño y muy alejado de la capital administrativa. Sí, la verdad es que has ido tocando pues todos los escollos que a lo largo de estos años se iban encontrando, pues la gente joven que iniciaba una vida y que tenía que tomar la decisión de dónde establecerse para ello. Hombre, y lo que sí que es cierto es que, bueno, pues el hecho de que nosotros coincidimos contigo, aquí lo hemos tratado con los distintos profesionales que pasan por estas charlas, que el hecho de que en una edad determinada, gracias a los Erasmus, hayas podido conocer otras culturas, otros países en los que las ciudades no están tan dimensionadas, y no son un polo tan importante como aquí puedan ser pues el propio Madrid o Barcelona, sino que hay ciudades de más mediano tamaño y el tejido rural, bueno, pues está más cohesionado, pues también es un ejemplo a importar en cierta manera. Sí, y ahí lo que tenemos que en realidad, bueno, además de, digamos, el valor personal, para nosotros también es muy importante que no se nos vayan los jóvenes valiosos y bueno, el talento, ¿no? Y la capacidad esa de trabajo, de innovación, esa yo creo que debemos de buscar mecanismos, encontrar mecanismos de que logren, ¿no? Ellos aplicarlo en su pueblo, ¿no? Es una de las grandes carencias que al final se paga a largo plazo, ¿no? En el medio rural, ¿no? Tenemos que lograr gente que dinamice, ¿no? Los espacios rurales. Tradicionalmente en los pequeños pueblos han sido los maestros, los médicos, a veces hasta la Guardia Civil o el cura, pero bueno, en general gente, ¿no? Con preparación, los grandes dinamizadores de los pueblos, los que han conseguido cosas, ¿no? Ese talento personal, profesional, es lo que tenemos que lograr, que esos jóvenes valiosos, después de formarse técnicamente, de conocer otras realidades, otros mundos, sí que sean capaces de aplicarlo en su tierra, porque es donde de verdad se construyen esos proyectos a largo plazo. Ahí es donde tenemos entre todos que lograrlo, efectivamente. El tema de los jóvenes que se sientan satisfechos en su pueblo, para nosotros es una preocupación especial. Y desde fuera,
¿Cómo podemos, porque estamos centrándonos en la revalorización de los profesionales que han desarrollado su vida en torno a lo rural? ¿Cómo puede contribuir la sociedad a esa revalorización? ¿Cómo podemos apoyar esa senda que vosotros habéis tomado, esa tarea que os habéis autoimpuesto para... Sí, nosotros pensamos que, bueno, a través del conocimiento y digamos, intentar tener cierto grado de empatía y darnos cuenta de lo importante, ¿no? que son determinados espacios o determinadas actividades. Claro, fíjate, Charo, ¿no? En las ciudades no se produce nada de lo básico que necesitamos para vivir. Las ciudades son demandantes netas de recursos, ¿no? En las ciudades no se produce el alimento que necesitamos todos los días, no se produce el agua que bebemos, no se produce el aire limpio que necesitamos respirar, la energía. Todo eso viene del espacio rural, del mundo rural y del medio natural. ¿Somos de verdad las personas, los ciudadanos, los habitantes de las ciudades conscientes de eso? Yo creo que ahí tenemos que hacer un ejercicio importante, ¿no? de esa educación social colectiva, ¿no? De darnos cuenta que si todos viviésemos, imaginemos un mundo en el que todos viviésemos en las ciudades, sería absolutamente inviable. Sería inviable. Necesitamos, ¿no? a las mujeres y los hombres del campo y de la mar. Ahí, tenemos que darnos cuenta que cada uno tenemos que cumplir una función, y además una función más allá del kilo de patatas o el kilo de zanahorias, de manzana o el kilo de carne que llega, digamos, al mostrador de la frutería o de la carnicería, ¿no? En el territorio se producen toda una serie de bienes comunes que a veces casi ni se cuantifican monetariamente, pero que son absolutamente imprescindibles. Y del equilibrio y del mantenimiento, ¿no? de ese territorio depende, ¿no? La salud de otros millones de personas que están cuenca abajo y que están en las ciudades, ¿no? ¿Lo valoramos adecuadamente? Es más, ¿existen mecanismos colectivos, jurídicos, económicos, que permitan salvaguardar las actividades en el medio rural? La ganadería de montaña, la ganadería extensiva, las ovejas, las vacas, las cabras, son los mejores bomberos forestales. Precisamente los grandes incendios que se producen en el medio rural se producen en los lugares que se quedan deshabitados, que se quedan sin el manejo humano. En España tenemos quizás el ecosistema natural creado por el hombre más importante del mundo, es la dehesa. En la dehesa es fundamental 4 elementos, que es el árbol, el pasto, el ganado y el hombre. En el momento en que falta alguno de ellos, se desequilibra. Tenemos que encontrar mecanismos colectivos para lograr que las personas sigan ocupando y sigan prestando esas funciones esenciales. Los ganaderos de extensivo, los pastores, no pueden competir en sentido estricto con las grandes granjas macroindustriales de carne, porque tienen mucha menos productividad, pero su actividad tiene que ir más allá de esa carne, sí que de más calidad, si me permitís la expresión, pero más allá de los kilos producidos. Ellos hacen una función pública. Eso ahora mismo no lo tenemos reconocido. Y no consiste en subvenciones, no consiste en unas primas como tal, sino en establecer mecanismos de compensación del territorio. Ahí nosotros estamos trabajando y hemos trasladado diversas propuestas a los gobiernos, tanto estatales, ¿no?, como europeos, que son los que tienen las competencias, en las que entendemos que se deben de definir toda una serie de mecanismos de compensación territorial. Lo digo en otras palabras, que el espacio urbano reconozca y logre mantener las actividades esenciales que todos necesitamos en el medio rural. Ahora mismo no existen.
Ahora mismo no existen. Es verdad que existen planes de desarrollo rural, es verdad que existen políticas agrarias de la Unión Europea, programas específicos, pero no existe una conciencia de la necesidad de mantener el territorio vivo. Nosotros en la península ibérica hemos transformado, tenemos un territorio que tenemos absolutamente humanizado. Hemos intervenido desde hace miles de años en el territorio. Lo hemos adaptado. No vamos a entrar en juicios de valor si para bien o para mal, pero lo cierto es que está absolutamente cambiado. Si ahora de repente desaparecemos del medio rural, las dinámicas naturales cambian radicalmente. ¿Qué es lo que ocurriría en muchas ciudades si no se cuidaran los pantanos que están arriba, ¿no? En lo que se llaman las cabeceras de cuenca? ¿Qué es lo que ocurriría si no se cuidaran los bosques, los pastos, si se perdieran todas esas variedades locales, ¿no? de producción agraria, ganadera? Estaríamos empobreciendo nuestra vida y al final sufriríamos nosotros, ¿no? Nuestras propias carnes las consecuencias. Es lo que nosotros intentamos hacer ver y hay que trabajar, ¿no? en los distintos planos, ¿no? En la conciencia individual, en que nos demos cuenta de la responsabilidad que tenemos cada uno, porque hablamos, ¿no? muchas veces de las grandes responsabilidades de los gobiernos, ¿no? de los presidentes, de los consejeros, de los ministros, ¿no? Pero no podemos pretender que otros, ¿no? Solucionen el problema que a lo mejor nosotros estamos contribuyendo. Nosotros somos muy partidarios de hacer siempre el ejercicio del examen de conciencia y valorar si nuestra conducta, si nuestros patrones de trabajo, de comportamiento, de compra, pues favorecen o castigan, ¿no? al territorio. Y eso ocurre todos los días, con nuestras pequeñas decisiones como consumidores, como familia. Cuando vamos al supermercado, vamos a una gran cadena de distribución, o vamos a la frutería, vamos a la carnicería, vamos a la panadería de barrio. ¿Estamos defendiendo el pequeño comercio, la vida de nuestro territorio? Eso en economía lo llamamos la teoría de la velocidad de circulación del dinero. Y es que tenemos que lograr que la riqueza se quede allí donde se produce. Y muchas veces pues le damos el dinero a grandes corporaciones que se llevan los beneficios muy lejos, ¿no? del territorio donde se ha producido. Entonces, nosotros sí que pensamos que cada pequeña decisión, aunque nos parezca inocua, cada granito, ¿no? es lo que acaba haciendo construir, ¿no? esa montaña. Y es donde tenemos que darnos cuenta que esa pequeña decisión favorecemos un modelo y al contrario castigamos otra, ¿no? Nosotros hacemos un taller muy interesante, en mi opinión, que participan distintos expertos y que le llamamos Haz del carro de la compra tu carro de combate. Para poner en evidencia, ¿no? cómo estamos, ¿no? Ayudando o no al territorio. Vamos al supermercado y compramos melón en enero. Bueno, pues tenemos que ser conscientes que ese melón viene desde miles de kilómetros, porque ahora mismo en España no es la época. Estamos, después cuando llegan las campañas de otras determinadas frutas acompañando a nuestros productores, hace apenas unos meses se evidenció como en el confinamiento los agricultores y los ganaderos fueron casi nuestra tabla de salvación. Lo hemos pasado demasiado por alto, pero hemos tenido la enorme fortuna, a pesar de la dureza, ¿no? de la cuestión sanitaria, pero aparte de eso, nuestros supermercados hemos estado muy abastecidos, no hemos tenido ningún tipo de carencia en ese sentido. Eso es gracias a que tenemos un tejido productivo y unos profesionales cercanos. Y ahora planteo, ¿estamos nosotros garantizando a través de nuestras decisiones de compra que lo puedan seguir haciendo? ¿Estamos logrando, trabajamos mucho también nosotros las cadenas cortas, ¿no? de comercialización, pensando muchísimo
en que al agricultor, al ganadero, le llegue una renta digna, que no se quede a través de los intermediarios, que son los que sacan los grandes beneficios. Estamos, no cada vez que vamos a hacer la cesta de la compra pensando en eso, o pensamos que por 1 céntimo, 3 céntimos que nos podamos ahorrar en el kilo de determinadas cosas, que salimos muy beneficiados. Es verdad, ¿no? No quiero trivializar, y lógicamente en las economías familiares hay muchas familias que tienen, ¿no?, que mirar ese céntimo. Pero valoremos, ¿no? Valoremos que ese ahorro, entre comillas, pues puede ser que haga que no estemos sumando, sino que estemos restando, ¿no? Y a veces, pues, en esta vida moderna, la disparidad de criterios según qué cosa, pues también nos evidencia, ¿no?, nuestras prioridades en la vida, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención, si me permite un poco el ejemplo un poco burdo, pero bueno, pues miramos el céntimo, 1 céntimo en una barra de pan, y después no nos cuesta nada pagar unos euros más por la cerveza de moda, o el combinado de moda, bueno, pues, o la ropa de marca, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese examen de conciencia y desde luego contribuir. Nosotros tenemos que darnos cuenta que es muy importante en el momento en el que estamos. Fijaros, Charo, que yo creo que estamos en un momento absolutamente histórico, ¿no?, de la humanidad. Fijaros que la sociedad, por definición, y a mí me lo han dicho, ¿no?, mis padres, mis abuelos, siempre la pretensión es que nuestros hijos, nuestros nietos vivan mejor de lo que nosotros lo hemos hecho, ¿no? Y venimos de unas generaciones que lo han dado todo, lo han dado todo, se han esforzado y han trabajado muchísimo con un objetivo máximo, ¿no?, que nosotros podamos vivir mejor que ellos, ¿no? Esa ha sido la historia de la humanidad siempre. Siempre hemos intentado progresar, mejorar, y que la siguiente generación tenga unas mejores condiciones que la anterior. Pues fíjate que estamos en el momento histórico clave en el que nosotros ahora mismo no estamos en disposición de garantizar que las próximas generaciones vivan tan bien como nosotros lo estamos haciendo. Eso tenemos, yo creo, que interiorizarlo, ¿no?, que darnos cuenta de la importancia, ¿no?, del tema. ¿Por qué hemos reaccionado de forma tan contundente con la pandemia sanitaria? Porque el miedo, el susto, lo tenemos inminente, lo tenemos en la puerta, lo tenemos inmediato. Y eso, lógicamente, nos hace reaccionar. La degradación, digamos, del territorio, del planeta, que se evidencia fundamentalmente con el cambio climático, o el cambio climático producido por la acción del hombre, ¿no? Que ya nadie niega, por cierto, ya los negacionistas ya se han convencido. Pero tenemos que darnos cuenta que estamos en el momento en el que podemos cambiarlo. Vamos con una inercia hacia, si me permitís, el abismo, pero nosotros podemos cambiarlo. Dentro de 20, dentro de 30 años, ya no van a poder cambiarlo. ¿Y cuál es la dificultad de esto? De que ese riesgo no lo vemos, ¿no?, tan cercano, tan contundente, tan inminente, ni que nos afecte tanto. Y es ahí donde yo creo que sí que tenemos que hacer ese ejercicio de responsabilidad, de equidad intergeneracional, que es como que me gusta llamarlo, ¿no? Darnos cuenta de que el hecho de que no me pueda afectar a mí, porque simplemente por el paso del tiempo, pues yo voy a envejecer y ya yo no voy a estar, no me exime de la responsabilidad de mi conducta. Y es donde en la Fundación Savia sí que hemos puesto en marcha una iniciativa que hemos trasladado a Naciones Unidas, en la que le pedimos que se cree una entidad que defienda precisamente los intereses de los que todavía no han nacido, de los que, como nosotros nos gusta decir, de los que todavía no compran y de los que todavía no votan, ¿no? Porque ahora parece que todas las decisiones se basan en ese beneficio de la empresa o en ese resultado electoral, ¿no?
pues los que todavía no compren, los que todavía no votan, van a tener la vida, la tierra, el ambiente, las condiciones, ¿no?, de vida que les dejemos nosotros. Y puede ser que en vez de una herencia, a lo mejor les dejemos un castigo. Entonces, le hemos pedido a Naciones Unidas que cree la figura del defensor de las generaciones futuras. Una entidad que precisamente lo que se encargue es de velar, ¿no?, por cómo afectan las decisiones de hoy a los que vendrán detrás y que sufrirán sus consecuencias. ¿Quién decidió generar las balsas de fosfoyeso en Huelva? Yo soy de la costa de Huelva, soy de Isla Cristina y no sé si conocéis esa historia, es uno de los puntos negros, ¿no?, de contaminación en Europa. Sí, sí. Bueno, una fábrica que con el paso del tiempo ha ido generando residuos. A lo largo de 60 años, pues hay miles, dicen algunos que millones de toneladas de residuos, que eso va a hacer un foco de contaminación ya de por vida. El que nazca ahora en Huelva ya se lo encuentra eso ahí, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué yo voy a tener que sufrir, ¿no?, ya para siempre? Voy a tener que vivir con esto. ¿Quién decidió eso? Y a lo mejor tampoco consiste, ¿no?, en buscar culpables y llevar juicios, sino que valoremos, ¿no?, hacia dónde vamos, las decisiones que tomamos, qué inercia lleva. Y lamentablemente lo que nos encontramos hoy es que por ese disfrute, por ese beneficio a corto plazo, hipotecamos el futuro. Y eso es lo que tenemos nosotros, en nuestra opinión, tenemos que tenerlo muy presente. Pues es que es muy loable. La verdad que no se puede decir con más claridad y bueno, y lo que tenemos creo que entre todos que contribuir pues es ser responsables y bueno, a los jóvenes y permíteme que por mi condición, es que estaba recordando que hace poco en una encuesta no solamente eran los jóvenes los que más se mostraban preocupados por este presente futuro, sino las mujeres mayores de 50 años eran más conscientes que los hombres de las consecuencias que iban a tener para las futuras generaciones las decisiones de compra. No sé si tanto porque tradicionalmente hemos sido las que nos ocupábamos o porque también pensaba en el apartado que vosotros le dedicáis en la fundación al papel de la mujer en lo rural. Sí. Si vosotros creéis que tanto como prescriptora en las compras y permíteme porque es un término, empoderada también en lo que son las responsabilidades y las tareas del campo, también en el hecho de reconocerlas, porque no es que de repente las hayan tomado, por los ejemplos que conoces, la mujer ha tenido un papel muy activo en el campo y a nivel administrativo hasta hace bien poco ni siquiera se le reconocía una titularidad en las explotaciones o no tenía una compensación al final de su vida laboral por esa dedicación que había tenido. ¿Cómo estáis vosotros implicando o en ese caso dándole voz a la mujer? Pues bueno, me das pie porque justo la semana que viene iniciamos toda una serie de actividades en la Sierra Norte de Sevilla dedicadas de mujeres y hacia mujeres, ¿no? Es cierto lo que dice claramente y bueno, yo creo que se ha producido tradicionalmente la paradoja de que la mujer en el medio rural tiene un papel esencial,
pero no ha sido, digamos, reconocido ni visible, ¿no? A nivel legal, ¿no? Y efectivamente a nivel de contraprestaciones o de ese reconocimiento público, ¿no? Sí que es muy conocido, sí que, digamos, está muy identificado. La gente en el medio rural es consciente del papel esencial de la mujer y efectivamente, digamos, tiene una fuerza, no sé si llamarla una fuerza moral, ¿no? Una capacidad, ¿no? de la potestas, ¿no? Que dirían los griegos, muy clara, muy fuerte, pero bueno, pues lastimosamente no ha tenido ese reflejo, ¿no? En esa capacidad legal, en esa capacidad económica, y siempre, ¿no? Digamos, ha estado como mucho más en la sombra. Yo creo que lo que tenemos que intentar y con contundencia y de forma rápida es lograr que se le quiten esas sombras, ¿no? Al papel de la mujer en el medio rural. En estos meses, y lo hemos comprobado, ¿no? También anteriormente, la capacidad de liderazgo, de innovación, de carga de trabajo, simplemente por vocación, por perspectiva. Mencionabas antes esa visión, ¿no? De las mujeres de más de 50 años. No sé, ahí no soy sociólogo y no sé dónde puede venir derivado, pero sí es cierto que dentro de esa generalización sí que llega un momento en el que, ¿no? Eso, a las mujeres con cierta experiencia, con cierta edad, sí que tiene una amplitud de mira, una capacidad integradora, una capacidad de análisis y de perspectiva muy importante. De hecho, nosotros siempre insistimos mucho, ¿no? Digamos, en contar con este tipo de perfiles porque aportan muchísimo, aportan siempre en positivo, aportan dando ejemplo. Esa es otra de las cuestiones esenciales, ¿no? que muchas veces echamos en falta. A veces estamos demasiado carentes, ¿no? de ejemplos a seguir, y yo creo que esos son motores en la sociedad muy claros que necesitamos cultivar y decir, oye, ver cómo lo hace fulanito, cómo lo hace venganita, pues intenta, ¿no? Hacerlo de esa manera, con ese estilo, con esa entrega, con ese compromiso, ¿no? Y en ese sentido, eso, las mujeres, digamos, en esa franja, no sé por qué, quizás un cúmulo de muchas variables, circunstancias, pero sí que son claramente, digamos, el modelo, ¿no? En el que nos sentimos identificados y que, insisto, intentamos, ¿no? Contar con ellas al máximo. Y ¿cómo lo hacemos? Intentando eso, trasladarlo a espacios concretos, a nombres y apellidos concretos, a municipios. Justo en unos días en Alaní, un pueblo pequeñito de la Sierra Norte de Sevilla, arrancamos toda una serie de actividades que vamos a hacer a lo largo de todo el año 2021, dirigido precisamente a la mejora de las capacidades de la mujer, a la capacidad emprendedora, con la idea, primero, de que se hagan visibles y a la vez para que se conviertan en el modelo ejemplarizante de otros muchos. Y lo tenemos ya todo muy preparado, hemos venido trabajando en el diseño en los meses anteriores y bueno, es verdad que todavía lo tenemos que desarrollar, pero estamos muy ilusionados porque la capacidad que estamos encontrando, ¿no? de participación, de integración, de inquietud, ¿no? por hacer cosas, estamos encantados. Y bueno, pues para terminar, yo quería preguntarte tu opinión acerca de lo siguiente, que algo que también se ha detectado con la pandemia, igual que en las ciudades, la actividad económica se ha inclinado, entre comillas, peligrosamente hacia el turismo. El campo, una de las soluciones que se han arbitrado ya desde hace algunos años, algunas décadas, es el turismo rural, que desde fuera
desconocemos si los recursos que se emplean para esta actividad realmente revierten razonablemente en el ámbito rural, y también nos queda la duda de si también ofrecen una imagen un poco distorsionada de lo que es el ámbito rural a la hora de conseguir los objetivos que vosotros, por ejemplo, planteáis. Sí, bueno, entendemos que ese turismo, en la medida que es una posibilidad de que la gente se acerque al territorio, es bueno, por definición. Lo que ocurre que sí, efectivamente, hay un amplio espectro, ¿no?, de maneras de hacerlo. Y igual que en ciertas ciudades estamos comprobando como a veces los centros más monumentales se convierten casi, sin me permitir la expresión, en parques temáticos, que se ve, ¿no?, como incluso eso hace que los propios habitantes de la ciudad huyan, ¿no?, del centro, ¿no? Y se ha visto, ¿no?, con esta pandemia como muchas ciudades se han quedado huecas, ¿no?, en esa parte más monumental, más turística, porque ya los propios residentes de la ciudad ya habían dejado de hacer lo suyo, ¿no? Pues también en el medio rural hay muchas maneras también de hacerlo. Nosotros, desde luego, convertir los pueblos, ¿no?, en parques también temáticos para el turismo, pensamos que no es la solución. Y también, ¿no?, tenemos malas experiencias con eso, ¿no?, de un uso, digamos, de extracción de la riqueza, de usar y tirar, a veces me da igual, ¿no?, donde esté. Eso también se ha visto con los resorts en las playas, ¿no? Hacemos miles de kilómetros para meternos en un hotel de estos magníficos con una pulserita, nos metemos dentro del hotel y en realidad nos hubiera dado igual estar en cualquier parte del mundo, porque en todo es igual, ¿no? Ahí sí que tenemos que fomentar la identidad, la singularidad, los valores y los productos de la tierra, fomentados a través de empresas locales, es importantísimo. Ahí nosotros nos identificamos muchísimo más con los conceptos del modelo de ecoturismo, ¿no? Y dentro de ese modelo de ecoturismo, bueno, pues cada espacio, cada zona tiene distintas posibilidades, ¿no? Desde las más familiares o residenciales, de ocio, de paseo, o a otras zonas, ¿no?, que son más de aventura, ¿no?, de escalada, de espeleología, de naturaleza. Bueno, cada espacio tiene esa singularidad y lo que tiene que servir es para potenciarlo. Nosotros nos gusta esa idea de solo se conserva y solo se valora lo que se conoce, ¿no? Entonces, el turismo rural es una buena herramienta para conocer el territorio, para conocer nuestros espacios naturales, nuestras especies autóctonas y singulares. En ese acercamiento es donde sí que tenemos siempre que incorporar esa idea de decir, oye, esto no es una cosa que se cierre, ¿no?, a las 8 de la tarde y que funcione solo, sino que para lograr esto tiene que haber un medio vivo, tiene que haber toda una serie de personas que tienen múltiples actividades, que algunas son más visibles, más bonitas, otras no, pero el territorio se conserva en su conjunto. Y es donde sí que tenemos que utilizar y aprovechar esas visitas y ese turismo al medio rural para que las personas, como decíamos antes al principio, ¿no?, desde el espacio urbano, sí seamos capaces de valorar lo que tenemos fuera. Pues seguro que escuchando pues esta conversación, con todo lo que nos has hecho reflexionar, vamos a hacer todos examen de conciencia y a valorar y a intentar poner nuestro granito de arena, pues para, bueno, y sacar algo positivo de todo esto que estamos viviendo. Seguro que sí, seguro, espero. Pues te agradecemos mucho tu tiempo y te damos a ti para que lo traslades la enhorabuena por la labor que estáis haciendo y tenéis abierto este podcast, bueno, pues para cuando consideréis
seguir, teniéndonos al tanto y haciéndonos a todos partícipes de algo que está ahí. Muy bien, muchas gracias Charo, muchas gracias Cincuentopía, hacen una labor magnífica, encantado, a vuestra disposición. Muchas gracias Antonio Aguilera por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación. Cada semana, en De Sentido Común, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea. Hasta aquí ha llegado el podcast número 13 de Sentido Común, el programa de Radio Cincuentopía. De Sentido Común, un podcast semanal con el que pretendemos reflexionar en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años. Nuestro objetivo es abordar las singularidades en distintos ámbitos legales, sanitarios y profesionales que acontecen a este segmento poblacional y que consideramos son de interés para la totalidad de la sociedad. De Sentido Común, el programa de Cincuentopía para todos los que ya hemos cumplido los 50 y pensamos que lo mejor está todavía por llegar. Nos despedimos hasta el martes próximo. De Sentido Común, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía.